Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en línea. Estamos muy felices de que hayas escogido adorar a Dios con nosotros. Tenemos altas expectativas de lo que Dios está haciendo con nuestra congregación en este tiempo. Y hoy disfrutaremos de una palabra poderosa para tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube para mantenerte conectado junto a nosotros todos los días. Este es el tiempo. Preparemos nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Aparta este momento para Él. Dios lo merece. Juntos hacemos iglesia. Aquí comienza una nueva experiencia de Palabra y Poder en línea. Señor, Tú estás en toda dificultad, aun cuando todo sea por perdido. Señor, Tú eres el Dios que vence. Tú das esperanza en toda inseguridad. Señor, Tú das consuelo en toda soledad. Señor, Tú abres ríos y fuentes donde toda la tierra está seca. Señor, Tú das vida. Tú eres nuestro Dios poderoso. Tú eres nuestro Dios todopoderoso, aquel que venció la muerte al tercer día y nos dio vida eterna.
sean a ti. Por amor su vida entregó, salvación y redención me dio. Su sangre el precio pagó por mí. Restauró todo en mi interior, cadenas Él rompió en mi ser, rota fue toda maldición. Por su sangre hoy canto, libre soy. Jesús la muerte venció, oh, Él resucitó, coronado está el Rey de majestad. Jesús la muerte venció, oh, Él resucitó, coronado está el Rey de majestad. Jesús la muerte venció, oh, Él resucitó, coronado está el Rey de majestad. Yeah. Jesús la muerte venció, oh, Él resucitó, coronado está el Rey de majestad. Toda rodilla se doblará, toda lengua cantará aleluya,
todo ojo verá y toda rodilla se doblará delante del Señor. Y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en línea. Estamos muy felices de que hayas escogido conectarte y adorar a Dios con nosotros. Experiencia en línea es nuestra nueva forma de hacer iglesia y nos alegramos en la oportunidad de llevar el mensaje de Dios a la iglesia local e incluso aún más allá de nuestras fronteras. Cada día estamos creando más formas para que puedas conectar con nuestra comunidad de Palabra y Poder. Puedes seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y mirarnos también en nuestro canal de YouTube. Si deseas ofrendar y bendecir la obra de Dios, puedes hacerlo digitalmente, escribiendo un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales y recibirás las instrucciones. También queremos que sepas que si en este momento necesitas oración por cualquier razón, puedes enviar tu petición por mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales e incluso aquí, en los comentarios de nuestra transmisión en directo. Tenemos un equipo de oración listo y esperando orar contigo. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Este es el tiempo de Dios. Dispongamos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Aparta este momento para Él. Dios lo merece. Él tiene una palabra que puede cambiar tu vida. Iglesia Palabra y Poder. Una iglesia para las familias de todas las naciones. Estamos ya en la recta final del año. Es un buen tiempo para meditar y para profundizar nuestra fe y nuestra búsqueda de Dios. Que el Señor les bendiga mucho a todas las familias, a todas las casas, a todos los pequeños, a todos los jóvenes, a todas las hermanas, los hermanos y a todos los que aman a Dios en esta ciudad y donde quiera que nos vean y nos escuchen. Observaremos entonces esta conmovedora oración del profeta Habacuc como una conclusión de esta serie en esta mañana. Habacuc entonces, después de haber conversado con Dios allí en el capítulo 1, en donde Habacuc, como un profeta del Señor, examina los tiempos, se da cuenta que su nación está lejos de Dios, que hay mucho pecado, mucha injusticia social, que hay muchos pecados de opresión hacia el pobre, hay daño entre los mismos hermanos, hay situaciones de moralidad o de inmoralidad y una serie de situaciones y conductas que están viviendo en ese tiempo. Entonces Habacuc va a preguntarle a Dios, ¿por qué no ha intervenido en esas circunstancias y su pueblo ha estado tan lejos de Dios? Dios recoge esa oración, esa búsqueda, y de alguna manera le responde que va a ejecutar un juicio sobre su nación. El juicio sería que serían tomados los caldeos, un ejército fuerte, un ejército reconocido, depredadores. Mataban a quien pudiera encontrarse por delante de ellos o en contra de ellos. Por lo tanto, eran la perfecta figura que necesitaba Dios para corregir a su nación. Pues bien, al profeta no le gusta en ningún caso la respuesta de Dios. No le gusta porque considera que ese pueblo a quien Dios va a tomar en contra de su propio pueblo, el pueblo de Dios, es un pueblo que no merece esa categoría de ser usado para corregir a su nación. Entonces no le gusta la respuesta de Dios. Bueno, nosotros somos parecidos a Habacuc. Muchas veces oramos, buscamos a Dios, le pedimos cosas al Señor
pero después que Dios nos responde, no nos gusta la respuesta de Dios. Pero finalmente Dios cumpliría su propósito. Ya en el capítulo 2, Él está esperando, Él está tratando de procesar lo que Dios le ha dicho. Dios le dijo con firmeza que lo iba a hacer. Y aunque la visión tardare, dice en el capítulo 2, de cierto se cumplirá. ¿A qué se refería la visión? La visión se refería a la acción que va a tomar el Señor para disciplinar a su nación por 70 años. Por lo tanto, lo que le queda al profeta es tratar de entender el propósito de Dios para él y para su pueblo, para su nación, de la cual él tiene sentimientos muy profundos, como un profeta que llora, que le duele la condición de su nación, pero también le afecta el saber que serán llevados a la deportación por 70 años. Pero aquí se va a encontrar con una palabra de Dios, cuando le dice: el justo por la fe vivirá. Así que comunícalo, para que la gente al leerlo corra, o que la lectura de esa profecía pudiera correr de tal manera que todos pudieran leerla y darse cuenta de lo que Dios haría. Pero la clave está ahí: pero el justo por su fe vivirá. ¿Qué significa en ese contexto esa frase? Significa que la persona que busca a Dios, el que se arrepintiese, buscase a Dios para ser un remanente y buscar a la justicia de Dios, entonces él será librado de todo mal y de toda la circunstancia que ha de venir sobre su nación. Eso es más o menos el fondo histórico a grandes rasgos de lo que está sucediendo para entender bien esta conmovedora oración. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Le está diciendo a Dios: me hablaste, Señor, y me dio miedo de la respuesta que vino sobre la oración que yo había hecho. Ahora, ¿por qué es una oración que conmueve? Porque es una oración que brota de la comprensión de la palabra de Dios. Aquí vamos a tener una gran enseñanza. El profeta había aprendido a oír a Dios. Eso es muy importante. No oró solamente y esperó la ejecución de lo que Dios haría, sino que él oyó perfectamente su palabra. Aunque no le gustaba, aunque le dolió lo que iba a ocurrir, pero estaba pendiente de lo que Dios haría sobre él y su pueblo. Entonces esta oración del capítulo 3, cuando le pide que avive su obra en medio de los tiempos, nace de el escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. El juicio iba a venir pronto, eso es lo que Dios le comunica, y se iba a ejecutar sobre el pueblo. Esto nos hace pensar, hermanos, en la condición que la nación estaba, y cuando las profecías comenzaron a correr y el pueblo comenzó a captar la idea de lo que iba a pasar, se transformó a lo mejor ese tiempo de relajo, ese tiempo de olvidarse de Dios, ese tiempo de ir tras los ídolos, ese tiempo de preocuparse de cada uno, ese tiempo de ser injusto con el que sufre, ese tiempo de inmoralidad sexual y de todo tipo que estaban viviendo, para darse cuenta que va a venir un juicio de Dios y que no pueden enfrentarlo sino también con la ayuda de Dios. Es decir, ellos se dan cuenta al oír al profeta que Dios va a hacer algo muy fuerte con ellos,
los va a disciplinar. Y entonces de una instancia sin considerar a Dios van a pasar o tienen que pasar a buscar a Dios con todo su corazón, porque están o van a vivir situaciones extremadamente difíciles. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra a las circunstancias nuestras ahora? Vivimos nosotros en tiempos difíciles. Hoy son totalmente difíciles. Es cuestión de leer las noticias, escuchar las noticias, no solo de nuestro círculo cercano, que sería nuestro pueblo, nuestra ciudad o nuestro país, sino mirarlo en todo el mundo, en todos los continentes. Están ocurriendo exactamente las mismas cosas, las mismas situaciones. Toda esta contingencia en la que hemos estado viviendo se ha repetido en cada nación con efectos diversos. A algunos los ha golpeado más fuerte que a otros, pero en definitiva todo el mundo hoy está en una crisis que viene por una enfermedad, por un virus, pero que afecta la economía, las relaciones de los países, que afecta todo lo que tiene que ver con el estar tranquilos como seres humanos. Usted ahora, cuando quiere ver televisión o entrar en las páginas de las redes sociales para enterarse de lo que está pasando en nuestro país o en otros países, se va a dar cuenta que esas cosas son todas iguales. Todos están enfrentando un mismo momento histórico difícil de poder enfrentar. Habacuc supo orar en tiempos difíciles. Habacuc más que nadie sentía en carne propia, en su propio corazón, en su propia vida, las emociones, la fuerza de la respuesta de Dios. Y entonces comienza a ver la realidad mucho más fuerte de lo que antes pudo verla. Ver que Dios va a ejecutar un juicio tremendo para la nación. Pero también él sabe que tiene una arma poderosa, que es la oración. Entonces él ora esta palabra y es conmovedora, como dije antes, esta oración. Es una oración tan fuerte. Y entonces le dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. ¿Qué hizo Habacuc? No fue donde el rey de Israel o el rey de su nación para decirle: va a ocurrir esto, así que tienes que prepararte en esto y en lo otro, y tienes que adelantarte a lo que va a pasar. No, él lo primero que hace es orar a Dios, quien había determinado, por supuesto, ejecutar su juicio con la nación. Entonces él le dice: oh Jehová, comienza su oración con esta declaración. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este Dios que es Jehová de los ejércitos, a quien está orando, tiene toda la autoridad y el poder para resolver las situaciones de su vida, la vida del profeta y de la nación. Es decir, aunque pase lo que pase, como lo entiende en el capítulo 2, el justo vivirá por su fe. Van a tener que aprender a abrazarse de Dios, volverse a Dios con todo su corazón para ser restaurados en el Señor, para ser bendecidos y pasar ese tiempo de cautiverio, esos tiempos difíciles. Tenían que refugiarse. Por eso él está orando a este Dios poderoso, omnipotente, que cumple lo que dice, pero que también tiene misericordia del que le busca. Es por eso que él ora de esa forma. Nosotros también, hermanos, debemos orar para que Dios pueda traer un despertar espiritual, primero a la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando digo a la iglesia, hablo de todos los creyentes, de todas las naciones.
de todos los países, de todas las etnias. Tiene que ser un despertar a nivel mundial. Ya los problemas no están solamente en una zona del mundo. Estos problemas que enfrentamos son de tipo mundial. Por lo tanto, el avivamiento, el despertar de la iglesia debe ser hoy un despertar mundial. En nuestra nación, en nuestra ciudad, pero también en nuestro mundo. ¿Qué está haciendo Habacuc? Está haciendo eso. Está pidiendo que Dios venga sobre su nación. Que venga el amor y la misericordia de Dios sobre su nación. Pero ¿de dónde brota esta oración? De saber escuchar a Dios. Y si nosotros no estamos escuchando a Dios en este tiempo, es porque tenemos nuestros oídos cerrados y nuestros ojos están oscurecidos. Porque la realidad es que debemos orar para que Dios despierte su iglesia en todo lugar donde se predica la palabra del Señor. Ya hemos dicho entonces que esta oración conmovedora es producida, ¿cierto?, de un corazón que está brotando, que está agitándose, que está moviéndose porque ha comprendido la palabra de Dios. Número 2, esta es una oración solicitando la intervención de Dios. Si miramos el versículo que estamos leyendo, veamos el 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Aviva tu obra. ¿Qué será? ¿A qué se refiere el profeta Habacuc aquí con esta expresión? Aviva tu obra. Para entender esta frase, ya hemos hecho todo el análisis de la explicación del texto. Y entonces en ese contexto esta palabra significa que Dios pueda intervenir en su nación. Intervenir. Lo que está haciendo el profeta Habacuc es decirle: Señor, no tenemos cómo hacerlo. No podemos resolverlo nosotros. No tenemos ninguna forma de ayudar al pueblo para que zafe de estas situaciones difíciles o situaciones difíciles, porque tú vas a cumplir lo que has dicho. Pero también tu Señor nos ha prometido que el justo por su fe vivirá. Por lo tanto, lo que ahora quiero hacer, dice el profeta, es pedirte que intervengas poderosamente en nuestra nación. Ahí estaban viviendo en un tiempo cronos. Así los sorprende el Señor, haciendo lo que querían, adorando dioses paganos, teniendo mala conducta, no agradando a Dios. Ese era el tiempo cronos de ellos. Pero lo que está pidiendo aquí el profeta es el tiempo kairos de Dios. Es la intervención de Dios en tiempos críticos, aquí en este caso de la nación. La intervención de Dios. Nadie puede intervenir allí en esa situación sino el mismo Dios que ha propuesto llevarlos en cautiverio, pero ese mismo Dios los ayudará a sostenerse con la esperanza consoladora del regreso de su pueblo. ¡Qué bueno es Dios! Necesitamos el kairos de Dios hoy día. En la situación que vivimos, necesitamos la intervención de Dios, pero la iglesia debe clamar, debe buscar el avivamiento espiritual que pueda traspasar más allá de las barreras de países, de regiones, de ciudades, y pueda unir el pueblo de Dios para ir en oración pidiendo su intervención divina. Hermanos amados,
este es el tiempo. Es el tiempo de pedir que Dios intervenga, que Dios traiga su despertar espiritual sobre su iglesia, de manera que podamos enfrentar la situación que estamos enfrentando, diversa, de la mejor manera, como Dios quiere, que es buscando al Señor, donde están las respuestas de Dios. Es por eso que entonces el profeta está orando al Señor de esa manera. El profeta sabe y ve que el avivamiento, la intervención divina, es la única esperanza para su tiempo. Yo quiero decirle a usted también esta mañana que el despertar de la iglesia y la intervención divina es la única solución para las situaciones que el universo, el mundo, la sociedad está viviendo hoy. Hoy es el tiempo. Debemos creer que debe venir este despertar sobre nosotros, sobre la iglesia. A veces queremos que las multitudes vengan al conocimiento de Dios, pero no van a venir si la iglesia no ha despertado a una realidad distinta. Necesitamos que el Señor pueda obrar en nuestra vida de una manera maravillosa. Desea que llevemos en este tiempo la bendición de Dios a nuestra iglesia, a la iglesia de Jesucristo, pero que pueda ser una bendición para toda nuestra nación y para todo nuestro mundo. El juicio se aproximaba para los hermanos israelitas, como también se está aproximando para nosotros en este tiempo. Si Dios no interviene, es poco lo que el mundo puede hacer con todos sus esfuerzos, con toda la tecnología, la ciencia, la capacidad que hoy tienen las comunicaciones y los estudios científicos y todo lo que usted se imagine, no tiene la respuesta. Quien tiene la respuesta es Dios. Y nosotros debemos orar por un despertar espiritual y porque Dios intervenga en nuestra nación y en nuestro mundo. El Señor es el único que puede hacerlo y puede entonces llevarnos a un tiempo diferente. Esto es como un juicio de Dios, hermanos. Esto que estamos viviendo no es algo sencillo. Es como un juicio de Dios que vino sobre la tierra, que vino sobre los pueblos, que vino sobre las naciones. No hemos abierto los ojos, hemos naturalizado la situación que vivimos. La hemos generalizado, por lo tanto nos tranquilizamos de que todo el mundo lo está viviendo. Eso es una verdad y una realidad, pero ¿por qué lo estamos viviendo? ¿No será que estamos lejos de Dios como estaba Israel? ¿No será que estamos haciendo lo que queremos y necesitamos ordenar nuestra vida para que Dios pueda intervenir y que este tiempo de castigo fuerte que hemos recibido, porque ha sido difícil para las familias, para todas las personas, ha muerto muchísima gente por causa de este virus, ha muerto mucha gente por esta tragedia? ¿Y dónde estamos? Naturalizando todo y no viendo con los ojos de Dios. Yo le invito, iglesia, a hacer una oración por un avivamiento, por un despertar nacional, por un despertar mundial, donde Dios pueda bendecir nuestras naciones, cuando vea que venimos delante de Dios y todos los que crean puedan entonces ser restaurados y bendecidos. No olvide, esta es una oración sobresaliente, conmovedora, hermosa, pero es profunda, que es lo más importante. Número 3. Esta es la oración de un hombre que conoce a Dios. Es la oración de un hombre que conoce a Dios y conoce su misericordia. Qué tremendo los profetas de Dios. La mayoría de los profetas le decían lo que el pueblo debía escuchar, que era la voz de Dios. Este profeta es a la inversa.
es que el profeta ve y escucha al pueblo para decirle a Dios lo que está sucediendo. Qué distinto, ¿no? Él empatiza, sufre con la nación, se enoja con la nación porque está lejos de Dios y le cuenta a Dios lo que está haciendo su pueblo y por qué Dios no los ha castigado. Pero Dios lo sorprende teniendo ya la respuesta en su mano. Y cuando la respuesta está en su mano, este hombre se da cuenta que el juicio de Dios será tremendo. Es por eso que vuelve a orar. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En tu ira acuérdate de la misericordia. ¿Conocía o no conocía Habacuc a Dios? Lo conocía perfectamente. Lo conocía tanto que se atrevió a altercar con Dios, a preguntarle: ¿quién de nosotros se va a atrever o se ha atrevido a hacer aquello? Pero este era un hombre de Dios, era un hombre osado, del cual no se sabe mucho, más que en este contexto de Habacuc. Pero era un hombre de esa generación. Y gracias a Dios por Habacuc para el pueblo de Dios en esa generación. Porque fue un hombre valiente que se atrevió a denunciar el pecado de su pueblo delante de Dios. Casi todos los otros profetas hablaron lo que Dios les comunicaba al pueblo. Pero este ve al pueblo y le habla a Dios. Y Dios le responde. Por lo tanto, hermanos, él conoce a Dios. La pregunta es esta mañana: ¿conocemos a Dios? La iglesia del siglo XXI, con todas las comodidades, con toda la tecnología, con todas las capacidades que hay en el cuerpo de Cristo, con todas las posibilidades de conexiones diversas, con todo tipo de instituciones para bendecir la iglesia, con todo lo que la iglesia ha progresado, con todo lo que sus miembros han progresado. Nuestros hijos estudian, tienen capacitaciones, alcanzan puestos altos, las familias crecen, se desarrollan, económicamente van avanzando. La pregunta es: ¿conocemos a Dios? Me pregunto yo esta mañana, cuando leo a Habacuc y me doy cuenta de la forma que enfrenta esta situación que Dios le comunica, me doy cuenta que él conocía a Dios. Por eso hago la pregunta: ¿conocemos a Dios? ¿No será que estamos entretenidos en tantas cosas que son llamativas? Muchas de ellas no son malas, pero muchas también son terriblemente malas. Nos alejan de Dios. Pero este hombre sabe que Dios tiene misericordia. Le dice: en tu ira. ¿Cuál era la ira de Dios? El juicio que iba a ejecutar sobre su nación. Acuérdate de tu misericordia. Acuérdate, Dios, que eres un Dios misericordioso. Bueno, Dios ya le había respondido. Él ahora está orando, pero Dios le había dicho: tranquilo, Habacuc, escribe la visión. Capítulo 2. Escribe la visión. Escribe lo que estoy hablando, para que los que muestran, ¿cierto?, los anuncios puedan ir y mostrarle a todos y todos puedan leer la visión. ¿Cuál es la visión? Que el pueblo entrará en el juicio de Dios por 70 años. Entonces, el profeta se da cuenta que Dios va a ejecutar su juicio, pero también le da la respuesta. Aunque la visión tardare, es decir, aunque se tomara un tiempo Dios todavía, si no venía inmediatamente, pero se cumplirá. Mas el justo por la fe vivirá. Es decir, los que busquen a Dios en medio de esa situación, los que busquen a Dios en medio de esa tragedia nacional que ocurrirá, serán
bendecidos y salvados de todo mal. Irán a cautiverio. Los ancianos se quedarán en su nación, pero Dios los preservará, los guardará en su mano a aquellos que aman a Dios. Entonces aquí lo que está haciendo el profeta es remarcar justo esta realidad. Señor, en tu ira acuérdate de la misericordia. Hermanos amados, Dios está atento al corazón de los justos, dice la palabra. Aquí hay un hombre justo, un profeta. Aquí hay un hombre que ha declarado la palabra a su pueblo, o la va a declarar potentemente a su pueblo, para que su pueblo se refugie en Dios. ¿Por qué? Porque él conoce que Dios cumplirá su palabra, pero también dará su misericordia para todos los que la necesiten en ese momento. Debemos orar, hermanos. Es una oración que nos anima, que nos impulsa para vivir de un tiempo adelante, enfrentando lo que estamos enfrentando hoy, pero con una mirada distinta. Saber que Dios es rico en misericordia y por amor a los justos, por amor a los que aman a Dios y los que Dios ama, va a traer bendición sobre la tierra. Vino la ejecución del juicio, estuvieron finalmente 70 años y regresaron para reedificar todo en la nación. Fueron preservados este remanente fiel que amó a Dios con todo su corazón y Dios actuó con misericordia. La iglesia necesita ser preservada por Dios en este tiempo. Tenemos que ser ese pueblo y la razón que Dios tiene para bendecir las naciones. Nosotros, la iglesia, es la razón de Dios para bendecir nuestras tierras, para bendecirnos con salud, para bendecirnos con prosperidad. Pero necesitamos ponernos delante de Dios para orar por misericordia, por nosotros y por todos los que no conocen al Señor. Este es el tiempo, hermanos. Este es el tiempo de orar esta oración. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En tu ira acuérdate de la misericordia. Formularnos esta pregunta entonces: ¿qué estamos haciendo nosotros? La iglesia de hoy. Yo quiero decirle esta mañana, hermano querido, que allí donde esté, usted dígale: Señor, anímame, despierta mi corazón, interviene sobre mi ciudad, sobre mi familia, sobre mi casa, sobre la iglesia. Hermanos, podemos marcar un tiempo histórico en este tiempo. Podemos hacer algo histórico de tal forma que quede grabado en todos los corazones lo que Dios ha hecho. Nos hemos levantado de tantas circunstancias difíciles, pero hoy la solución no está en la búsqueda de recursos, que es lo primero que imaginamos. Lo primero es la búsqueda de Dios, porque Él sanará nuestra tierra. Cuando Dios trae juicio, el pueblo se humilla y Dios sana su tierra. Hermano querido, usted y yo estamos comprometidos con esto. Con esta situación, con estas cuestiones que están pasando, no podemos cerrar los ojos. Necesitamos abrirlos de tal forma que el Señor pueda penetrar en nuestro corazón de tal manera que nos sintamos llenos de Dios y dispuestos a dar la batalla. No se quede estático, despierte, despertemos. El Señor quiere usar a la iglesia. Yo estoy seguro, hermanos, que si la llama de su corazón es encendida esta mañana, su familia será encendida, su casa, su hogar, sus familiares, la iglesia del Señor y todos en nuestra ciudad vamos a proclamar a Jesucristo como Señor, como la solución para la vida que estamos experimentando.
Pero no es algo de moda, es algo que debe estar siempre en nuestra vida. Y yo creo que a lo mejor estábamos tan entretenidos en muchas cosas, como dije antes, que necesitamos que el Señor nos hable, que nos hablara para despertar de esta realidad. Allí donde usted esté, la presencia del Señor está sobre su vida, sobre su corazón. Allí en lo más profundo de su ser están los temores, los miedos, las cosas que no ha contado de lo que ha vivido este tiempo, que solo usted ha experimentado. Aquellas cosas las conoce el Señor y de esas cosas quiere hacerte libre también. Pero debemos despertar, debemos ir adelante con la ayuda de Dios. Vamos a hacer esta oración juntos esta mañana. Tome ahí su Biblia, mire el versículo, abra su aplicación y la vamos a orar esta mañana con todo nuestro ser. Vamos a decir: oh Jehová, he creído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En tu ira acuérdate de tu misericordia. Acuérdate de tu misericordia. Señor, levantamos esta oración como un clamor de angustia, de necesidad para nuestra tierra, para nuestra gente, para nuestra iglesia. Oramos poderosamente esta mañana: ten misericordia de nuestros pueblos, de nuestras naciones. Nos hemos apartado de ti, Señor, como naciones, como pueblo, como mundo, pero necesitamos volver al centro de tu corazón. Necesitamos volver a escuchar tu voz. Necesitamos que nos hables todos los días y puedas afirmar nuestro corazón. Señor, yo bendigo cada una de las familias que están allí en sus hogares. Yo quiero ver respuestas tuyas durante esta semana, durante estos días. Quiero ver el clamor de un pueblo que llora en tu presencia. Un pueblo que aprende a buscarte. Un pueblo que anhela tu presencia. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. No te olvides de la misericordia. ¿Cuánto te necesitamos? Toca nuestras vidas esta mañana para ser sanados en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra alma y ser revitalizados con el poder de Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú eres tan maravilloso, eres tan glorioso. Tu palabra es fuerte, firme, clara y que habla en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Quizás pueda haber alguna persona que esté escuchándonos o viéndonos y nunca has tratado de establecer un lazo con Dios, aunque crees en Dios. Yo quiero decirte que el Señor Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, por nuestros pecados, para salvarte, para librarte. Si tú estás lejos de Dios, si te das cuenta que estás atrapado en tantas cosas, Dios puede traer algo nuevo para ti, un milagro para tu vida. Repite conmigo esta oración. Quiero ayudarte si quieres acercarte a Dios y el Señor puede obrar maravillosamente sobre tu vida. Dile: Señor, he oído tu palabra. Me doy cuenta que necesito de ti. Te entrego mi vida y mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Señor, te doy gracias porque moriste en la cruz por mí y quiero hacerte Señor y Salvador de mi vida. Quiero que tomes mi mano y me dirijas en adelante. Quiero hacer las cosas como tú quieres. Señor, dame esa nueva vida en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, júntate con un hermano. Si alguien te invitó, te ayudó a conectarte, te compartió la publicación, búscalo y dile: hermano, hermana, yo quiero estar siempre con Dios. Dios te ayudará, te bendecirá, transformará tu vida, la cambiará y sobre ti vendrá una gloria y una bendición tan grande
que serás libre de todas tus ataduras. Las ataduras que te han alcanzado tantas veces y te han dejado allí paralizado frente a tantas circunstancias que has tenido que enfrentar. El Señor te ama y tiene un propósito para ti. Queridos hermanos, meditemos en esta palabra durante la semana. Dejemos que el poder de Dios actúe en nosotros. Disfrutemos cada día y nuestros minutos o nuestras horas de oración, nuestra búsqueda. Disfrutemos, porque Dios a través de esto va a provocar primero en nosotros un despertar espiritual y luego en los otros y luego en otros y en otros, de tal manera que vamos a vivir una vida diferente. Hermanos amados, que tengan una linda semana. No se olvide de esta palabra. Ore esta palabra, lea esta palabra, aprenda esta palabra y usted verá cómo el Señor seguirá hablando a su corazón. El Espíritu Santo le mostrará la realidad de su vida y usted va a poder tomar decisiones importantes. Desde acá nosotros les decimos que les amamos muchísimo, les extrañamos profundamente, anhelamos verles, pero tenga la seguridad que Dios sabe hacer las cosas bien. Así que, hermanos queridos, ya en este domingo 22 de noviembre, que el Señor les bendiga. Un abrazo cariñoso en esta mañana con la bendición de Dios para su vida. Y recuerde, dígale Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. Que el Señor te bendiga, hermano. Bendiciones para cada uno de ustedes. Estamos más conectados que nunca. Sin importar la distancia, juntos somos iglesia. Gracias por compartir junto a nosotros una nueva experiencia en línea. Siempre serás bienvenido tal y como eres. El Salmo 57 dice: Él mandará ayuda del cielo para rescatarme. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Entonces, podemos descansar en Dios. Trae tus cargas delante de su cruz. De seguro, Él tendrá la respuesta. Si hoy hiciste la oración de fe y recibiste a Dios en tu corazón, nos encantaría conocerte y orar por ti. Dios no te está pidiendo que hagas una promesa que no puedas cumplir, solo pide que creas en una promesa que solo Él puede cumplir en tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram y puedes también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Iglesia Palabra y Poder. Una iglesia para las familias de todas las naciones.